Saludos, mi nombre es Nelson Gómez y ahora vamos a trabajar el ejercicio 2.14 del libro Open Interest Statistics en su tercera edición. Este ejercicio nos habla de frecuencia de cobertura en plan de salud, I guess. Nos dice de un sistema que habla del riesgo de la salud y qué sé yo, el BRFSS, que aparentemente es un survey que hacen anualmente por teléfono para identificar los riesgos de salud, ¿verdad?, que hay en la población adulta y reportar, ¿verdad?, lo que encuentran en esencia. Entonces dice que la tabla siguiente, ¿verdad?, resume dos variables de esas encuestas. Una de ellas es el estatus de salud y otra si tiene cobertura médica o no, plan médico o no. Eh, Muy bien. Entonces, lo que nos presenta allí sería una tabla de contingencia, ¿verdad? Esta tablita de aquí es una tabla de contingencia que tiene dos variables en este caso, y obviamente son dos variables categóricas. Eh, la variable categórica esta que se llama Health Coverage, o si tiene plan de salud o no, obviamente es una variable categórica es regular, no tiene un orden específico. Y tenemos esta otra variable categórica que es el estatus de salud, que si se fijan en la categoría, va excelente, muy buena, buena, fair, razonable y pobre. Y eso son categorías de salud que, si usted puede distinguir, tiene un orden bien específico, ¿verdad? De excelente a pobre o de pobre a excelente, pero es un orden que se puede notar en este caso. Bueno, eh, la primera pregunta que nos hacen es, si escogemos a un individuo de esa muestra al azar, ¿verdad? ¿Cuál es la probabilidad de que esa persona tenga excelente salud y no tenga cobertura médica? ¿Cuál es la probabilidad de que esa persona tenga al mismo tiempo excelente salud y no tenga plan médico? Aunque yo, para responder esto, no es necesario que usted escriba esto. Yo creo que en ocasiones puede ser bueno. Está preguntando la probabilidad de que el health status, ¿verdad? Que sea, vamos a ponerle excelente, ¿verdad? Health status excelente y, y que no tengan plan médico. Así que health coverage, no. Si yo, ¿verdad? ¿Qué fue lo que quise hacer aquí, no? Es la probabilidad de que tenga un health status de excellent y un health coverage de no. Eso es lo que nos están preguntando ese problema. Porque esa es la probabilidad. Pues, entonces, ¿cómo haríamos esto? Este es uno de estos problemas que son relativamente sencillos, pero que seguro está aquí porque más adelante lo van a complicar un poquito más. ¿Ok? Sin embargo, vamos a ver. Simplemente para empezar a explicar y ojalá podamos entender cómo funciona esta tabla de contingencia. ¿Cuál sería la probabilidad de que una persona no tenga plan médico? La probabilidad de que una persona no tenga plan médico. Pero la probabilidad de que una persona no tenga plan médico sería 2524 dividido entre 20.000, ¿verdad? Porque hay 2524 personas de las 20.000 personas que hay en el estudio que no tienen plan médico. Así que sería 2524 entre 2000 la probabilidad de tú encontrar a una persona en tu muestra que no tenga plan médico. Por otro lado, ¿cuál sería la probabilidad de que una persona tenga un estado excelente de salud, un excellent health status en este grupo? Pues sería 4.657 sobre 20.000, ¿verdad? Porque hay 4.657 personas que reportaron tener un estado de salud excelente de las 20.000 personas en total que están en esta muestra. Por lo tanto, 4.657 dividido entre 20.000 sería la probabilidad de que una persona tenga un excelente estado de salud de esa muestra. Ahora, lo que nos preguntaron es una pregunta, ¿verdad? Yo creo que mucho más interesante que esas dos preguntas. Es, ¿cuál es la probabilidad que una persona tenga un excelente estado de salud y que no tenga un plan médico?
Y ahí tenemos que ver que solamente hay un grupo de personas que cumple con ambos criterios. Y tiene que cumplir con ambos al mismo tiempo. O sea, tiene que tener excelente salud y tiene que no tener plan médico. Ya son esas 459 personas. Ahora, la probabilidad que me están pidiendo entonces es ese 459 dividido entre 20.000. Dividido entre 20.000 porque son 459 personas de las 20.000 personas que gozan de excelente estatus de salud, pero no tienen plan médico. Sin embargo, voy a poner ese resultado aquí de momento, pero quiero indicarle que yo creo que preferiría que utilizara otra estrategia, porque creo que es un poquito más genérica. Si lo entiende así, está muy bien. Pero en general, aquí tenemos que ver si hay una relación entre esas variables, ¿verdad? Y si vemos, nosotros esperaríamos que haya relación entre esas variables. Por lo tanto, acá no sería apropiado decir que esto es la probabilidad de HCE por la probabilidad de HCN. Yo no creo que eso vaya a ser independiente. Y ciertamente tenemos la información completa para hacerlo como es correcto. Más adelante vamos a ver que lo que pasa es que esta aquí, realmente, esto es la forma que solamente funciona cuando los eventos son independientes. Pero vamos a ver que cuando los eventos son dependientes, que en la mayoría de los casos vale la pena considerarlo así primero, vamos a tener algo así. ¿Ok? Que es que la probabilidad de que tenga un excelente estado de salud y que no tenga plan médico va a ser igual a la probabilidad de que tenga un excelente estado de salud por la probabilidad de que no tenga un plan médico, dado que goza de un excelente estatus de salud. De momento, si no he llegado a ese tema en la clase, pues realmente no tiene las herramientas para resolverlo de esa forma. Pero quiero que sepa que vamos a movernos en esa dirección. Y de hecho, la próxima sección del libro y de los ejercicios van a empezar a tomar este tipo de approach. Porque vamos a estar trabajando con probabilidad condicional, que es lo que es esto que está acá, una probabilidad condicional. Nada, pero simplemente les adelanto eso para que si está más adelantado no se vaya a confundir. Ok, muy bien. Ahora, sigamos entonces con el B. Sigamos con el B. En el B nos dice, si escogemos a un individuo al azar, ¿cuál es la probabilidad de que esa persona que responda tenga una excelente salud o que no tenga plan médico? Oye, este va a hacer una diferencia grandísima. En el A, la diferencia entre el A y el B es el AND y el OR. El I o el O. Y nos están preguntando ahora cuál es la probabilidad de que la persona tenga un health status excelente o que no tenga, ¿verdad? Plan médico, un health coverage low. Ok. O yo le pongo acento al O, aunque yo creo que ya no se hace. Solo te quiero reforzar que no es un cero, que no es otra cosa, que es el O que lo separa. Muy bien. Si recuerdan, esto tiene una fórmula bien específica que vimos y esta fórmula funcionaba para eventos independientes o dependientes. Era irrelevante en ese caso. Y vamos a ver cómo era la fórmula. Es la probabilidad de HCE más la probabilidad de HCN menos la probabilidad de HSE y HCN. ¿Verdad? Si recuerdan esa fórmula, esa es la adición, esta que decía la probabilidad de A más la probabilidad de B menos la probabilidad de A y B. En esencia, eso es esto mismo. Nos hemos apropiado de esa fórmula para utilizarlo aquí. Muy bien. Déjenme sacarme yo un poquito aquí del medio. Entonces, ¿cuál sería la probabilidad de, de HSE? Esa ya la vimos, ¿verdad? La probabilidad de HSE es la probabilidad de que tenga un excelente estatus de salud
que sería esta de acá. Sería 4.657 sobre 20.000. Por otro lado, ¿cuál es la probabilidad de que no tenga un plan médico? ¿Verdad? De que no tenga un plan médico. Ese sería el 2.524 sobre el 20.000. ¿Ok? Menos lo que acabamos de calcular ahorita. La probabilidad de que tenga un excelente estado de salud y no tenga un plan médico, que sería el 459 sobre el 20.000. Ok. Y vamos a contrarrestar eso. Y eso aparentemente da punto, punto 3361. ¿Ya? Eso sería la probabilidad de que la persona elegida al azar tenga un excelente estatus de salud o que no tenga un plan médico. Fíjense que aquí lo que hace es que incluye ambas cosas. La gente que cumple aquí no solamente es este individuo como antes. Cumplen todas estas personas están en cumplimiento. Todas estas personas en sí están en cumplimiento. Lo único es que si lo calculamos de esa forma, vamos a estar calculando esto dos veces. Es por eso que les restamos, recuerden, ese 459. Porque lo estamos calculando con dos veces ese 459. Otra forma de verlo, y si lo calcula va a ver que le da bien, es si usted coge y suma todo eso que yo puse dentro del recuadro. Si usted suma todo eso dentro del recuadro, también le debe dar lo mismo, ¿verdad? Y lo divide entre 20.000 obviamente. Pero la suma de eso, dividido entre 20.000, le da la misma cantidad que es .3361. Pues muy bien, gracias. Hasta luego.